La segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Volumen 1 para Mahansa Yogananda. Discurso 18. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. La mujer de Samaria, parte 2. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Habiendo reconocido a Jesús como profeta de Dios, la mujer de Samaria le pidió su guía espiritual con respecto a la controvertida pregunta sobre cuál era el lugar apropiado para adorar: Jerusalén, como creían los judíos, o el monte cercano, que era sagrado para los ancestros de los samaritanos. En respuesta, Jesús dejó de lado tanto el monte como Jerusalén y se refirió a la realización del ser, la Jerusalén interior, donde los verdaderos devotos de Dios, después de haber ascendido al monte sagrado de la meditación, le adoran en el templo de la comunión real del alma con el espíritu. Jesús señaló que la mayoría de los creyentes participan de las ceremonias o rituales, pero no conocen el objeto de su adoración. Aquellos que poseen la conciencia divina y comulgan con Él pueden hablar en verdad acerca de la adoración a Dios. Si la adoración ceremonial, ya sea por medio de las diferentes imágenes veneradas en las diversas culturas a lo largo del tiempo o mediante oraciones, cantos o himnos propios, o a través de la realización de ritos simbólicos, se encuentra desprovista de la comunión interior, rara vez eleva la conciencia del adorador más allá de vagos conceptos acerca de la divinidad, pero no logra conducirle a la percepción real de Dios. Por eso Jesús dijo: adoráis lo que no conocéis. Si una persona es profundamente sincera y devota, cualesquiera que sean las palabras que utilice para dirigirse a Dios, y sea cual fuere el concepto de la divinidad que anime dichas palabras, Dios le responderá. Pero la mayoría de las personas no expresan su adoración con la convicción proveniente de la experiencia de Dios es real y de que Él está escuchando sus oraciones, que Él se encuentra justo detrás de sus pensamientos, detrás de las palabras de su oración, detrás del amor que sienten por Dios. Si orasen con la mente y el corazón indisolublemente concentrados en esa presencia que mora en su interior, conocerían a aquel a quien adoran. La razón por la que Dios continúa siendo desconocido para millones de personas que le adoran en templos, iglesias, ciudades santas y lugares de peregrinaje es que los instrumentos físicos del conocimiento pueden captar únicamente los productos del Creador. La divinidad misma solo se percibe por medio de la facultad supramental de la intuición. El poder de Dios le ha conferido al alma para conocer la verdad. Cuando uno calma la inquietud mental, recoge la conciencia en su interior y establece contacto con el alma, se despierta la facultad de la intuición por medio de la cual se revela la presencia de Dios. Es en el tabernáculo de la meditación profunda, el templo de la intuición del alma, donde el devoto es presentado a Dios por vez primera. Para quienes hallan a Dios en su interior, Él deja de ser un misterio oculto tras sus variadas manifestaciones materiales. Por ello,
en respuesta a la pregunta de la mujer con respecto a cuál era el mejor lugar externo de adoración, Jesús esclareció la diferencia que existe entre las condiciones de adoración dictadas por el dogma teológico sacerdotal y el modo sagrado de adorar a Dios en verdadera comunión con Él, en espíritu y en verdad. Es posible que un majestuoso templo de coste multimillonario atraiga a una concurrencia aristocrática impresionada por el confort de los mullidos asientos de terciopelo, la ornamentada arquitectura y la complejidad de los oficios religiosos. Pero el Dios omnipresente, aquel que reside en el templo del cosmos, en la cúpula tachonada de estrellas de la eternidad, iluminada por soles y lunas, no se deja seducir por el despliegue de poma y riqueza de los edificios que el hombre con su vanidad ha creado. Él se deja atraer fácilmente. Sin embargo, por el altar de la meditación de quienes establecen un templo de Dios en su interior. Aunque el Altísimo no habita en casas fabricadas por manos humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies, dice el Señor. ¿Qué casa me vais a construir? ¿O cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? En mis primeros años de viajes y conferencias por todo Occidente, a menudo me sentí asombrado ante el contraste que existía entre la práctica de la religión, tal como yo la había aprendido de los santos conocedores de Dios de la India, y el enfoque occidental tradicional. En cierta ocasión, Dios me mostró una imagen ilustrativa. En un lugar había un inmenso y resplandeciente templo con decoraciones de mármol y una elevada cúpula dorada. Tenía capacidad para albergar a una congregación de 10.000 fieles. En sus muros resonaba el eco de la música del órgano y de un glorioso coro que entonaba himnos de alabanzas al Señor. Todo era imponente y gratificante y yo lo apreciaba y admiraba. Luego Dios me hizo contemplarme sentado en meditación junto a un árbol, bajo el dosel del cielo abierto, acompañado de unas cuantas almas sinceras. La luz de Dios pasaba a través de todos nosotros. Dios me preguntó qué prefería, si la grandiosa iglesia desprovista de su presencia o el árbol templo habitado por Él. Sin dudarlo ni por un instante, preferí estar bajo el árbol, envuelto en Dios. No obstante, cuando argumenté que harían falta algunos edificios del tamaño adecuado para abrigar su obra y que Él podía estar tanto en esos edificios como bajo el árbol, Él se rió. Dios está presente en el templo y también se encuentra bajo el árbol, pero solo es posible percibirle cuando en el recogimiento de la mente durante la meditación se abre la puerta del santuario interior del silencio. Ni la pompa ni la miseria abren esa puerta. Se abre de par en par sobre sus mágicas bisagras. Cuando las elevadas vibraciones del alma del devoto que se halla en adoración hacen girar la llave. La tranquila cima de las montañas y los lugares sagrados santificados por la presencia de los maestros son sitios apropiados de adoración, pero por sí mismos solo proporcionan un ínfimo beneficio a las personas inquietas y de mentalidad materialista. Muchas personas mundanas han construido templos en la cima de las colinas y han vivido en lugares de peregrinaje, solo para descubrir que su ambiente interior continúa siendo el templo de adoración material de los pensamientos sensoriales. Por ese motivo, Jesús enfatizó que la verdadera adoración de Dios no se halla sujeta al lugar, ni se encuentra en la comunión imaginaria del simple silencio exterior, sino que tiene lugar en el contacto interior, inherente a la percepción espiritual. Los devotos que por medio de la meditación recogen en su interior la conciencia, que se encuentra dirigida hacia lo externo, al retirar la atención de su identificación con el cuerpo mortal y con la naturaleza material, descubren a través de su experiencia directa que es Dios. Solo ellos saben lo que significa adorar a Dios en verdad. Solo ellos han encontrado el camino para alcanzar la salvación. Cuando Jesús dijo que la salvación viene de los judíos,
Él no se refería a los judíos como nación, sino a la elevada clase o casta de las almas espiritualmente desarrolladas. En la India, la casta más elevada, la de los brahmines, designaba originalmente a aquellos que conocían a Dios, Brahma. Mas el hecho de pertenecer a esta casta, basándose en la herencia, no es garantía de haber alcanzado tan elevado estado. Solo aquellos que han realizado el esfuerzo espiritual necesario y que han logrado conocer a Dios pueden, con justo derecho, reclamar el título de brahmines. Y para ellos, la salvación está asegurada. Así pues, la afirmación de Jesús acerca de que la salvación viene de los judíos no excluía al resto de la humanidad. El significado de sus palabras es que la salvación corresponde a quienes se hallan espiritualmente elevados, condición que, socialmente hablando, se adjudicaba en general a los judíos, a quienes se les consideraba representantes del más elevado nivel de espiritualidad en aquella época y lugar. Jesús dijo: Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Los términos Dios y espíritu en sentido teosófico se excluyen mutuamente, pero son semánticamente intercambiables en el lenguaje común, en el que no se requiere hacer una distinción entre ellos. El vocablo espíritu designa al absoluto inmanifestado, en las tinieblas sin oscuridad y en la luz sin luz del infinito eterno, exento hasta de la más mínima ondulación de pensamiento o actividad vibratoria de la manifestación creativa, y donde incluso las categorías de espacio, tiempo y dimensión son inexistentes. Solo mora el espíritu, que es el siempre existente, siempre consciente y eternamente renovado gozo. Donde ni el sol ni la luna ni el fuego resplandecen, allí se encuentra mi suprema morada. El término Dios denota al creador trascendental que se encuentra más allá de la creación, pero que existe en relación con la manifestación que se desarrolla a partir de él, cuando la creación relativa se disuelve nuevamente en su creador. Dios se convierte en espíritu, el absoluto inmanifestado. Dios permanece trascendental a la vez como origen de los sucesos cósmicos e inmanente como suma y sustancia de tales sucesos. Al manifestar la creación, cuando el espíritu se convierte en Dios creador, su trascendencia se refleja en la creación como en la inteligencia universal que guía dicha creación. Por lo tanto, Dios es la divina inteligencia que hace manifiesta la creación, y el espíritu es la divina inteligencia donde la creación se disuelve. Así pues, Dios es en verdad el espíritu que se ha convertido en el Padre de la creación, dentro de la creación. Él lo es todo. Pero las manifestaciones de la creación no son Dios. Su naturaleza como espíritu jamás se altera, aun cuando una porción de esa conciencia se revista con el ilusorio atuendo de la diversidad. Dado que las olas de la creación distorsionan en apariencia, aunque no en esencia, su origen oceánico, la visión verdadera de Dios consiste en percibir el océano del espíritu sin las olas de la creación, experimentar a Dios como espíritu no manifestado, la única sustancia existente, la verdad despojada de la ilusión de la materia, o sea, de todo fenómeno. Jesús señaló que mientras la conciencia del devoto se circunscriba a la creación manifestada y a su engaño intrínseco de que ésta se halla constituida de objetos independientes, tal devoto no ha alcanzado aún la iluminación final. Por ello, permanecerá inmerso en la ilusión, con la conciencia absorta en los fenómenos siempre cambiantes,
Aun cuando Dios se manifiesta en todo lugar, su esencia se halla oculta tras el velo de los fenómenos de la naturaleza. El devoto debe alzar ese velo de engaño y contemplar a Dios, primero en su aspecto trascendente dentro de la creación, y una vez que ha logrado dicha percepción podrá experimentar a Dios en su aspecto trascendente que se encuentra más allá de toda manifestación. Mientras el devoto no logre percibir al Padre de la creación como espíritu absoluto no manifestado, la siempre consciente y pura bienaventuranza, desprovista de las engañosas sombras de la creación imperfecta, no conocerá la verdad, la sustancia nouménica de todos los fenómenos. Al igual que el espíritu absoluto se refleja en la creación macrocósmica como la inteligencia rectora de Dios, así también el espíritu se refleja en el microcosmos del cuerpo como alma, la imagen individualizada del espíritu en el ser humano. Quien practica realmente la adoración, el que en verdad comulga con Dios y percibe su presencia en la experiencia meditativa, conoce la verdad de que tanto su alma como Dios, el Creador, son reflejos del espíritu. Este conocimiento supone otro matiz de orden teosófico. El alma puede conocer a Dios, el Padre de la manifestación, ya sea mediante la percepción de cualquiera de sus atributos manifestados o experimentando la unidad con ellos. Sin embargo, solo es posible conocer al Espíritu en absoluto inmanifestado al unirse a Él. Dios en relación con el alma presupone una dualidad, el objeto que ha de ser percibido Dios y el que percibe o experimenta el alma. Quien despierta espiritualmente trata de encontrar algo reconocible y tangible en su relación con el Creador y comienza por personalizar la presencia de Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor hace la siguiente promesa: sea cual sea el modo en que las personas me veneren, en esa misma medida yo me manifiesto a ellas. Todo hombre, a través de cualquiera de estos modos de buscarme, sigue un camino que le conducirán hasta mí. En su aspecto de Dios, el Espíritu inmanifestado da a conocer su presencia al devoto al manifestar algún atributo de la divinidad acorde con las expectativas del devoto. Jesús enseñaba a sus discípulos a pensar en Dios considerándolo como Padre. En la India es más común referirse a Dios como Madre Divina. Los santos de las diversas religiones han comulgado exitosamente con Dios al idealizar a sí mismo otras relaciones humanas, como por ejemplo la de amigo o la de bienamado. Todos estos tratamientos son igualmente válidos. Cuando percibo la solemnidad de la sabiduría, hablo de Dios como el Padre. Cuando percibo su amor ilimitado e incondicional, me refiero a Dios como la Madre Divina. Cuando siento a Dios como el más cercano de quienes se encuentran cercanos, como mi apoyo y confidente, le llamo amigo. Por eso, no resulta apropiado referirse siempre a Dios como Él, pues es igualmente acertado llamarle ella. Sin embargo, en última instancia, Dios es espíritu. No es masculino ni femenino. El espíritu se encuentra por encima de toda correlación humana. De modo similar, el alma no es masculina ni femenina, aunque las inclinaciones kármicas la lleven a encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Cualquier forma de comunión personal con Dios o de adoración de un aspecto o atributo conceptual de la divinidad mantiene la dualidad entre el adorador y el adorado, lo cual constituye la relación extática que en ocasiones prefieren los santos. Sin embargo, el estado aún más elevado al que Jesús hacía alusión y que se encuentra más allá de la devoción dualística es la unión con el objeto de adoración y específicamente la unión definitiva, la unidad del alma con el espíritu. No es posible percibir a Dios como espíritu, como el absoluto que se halla más allá de la forma.
las cualidades y las manifestaciones. Solo puede experimentarse cuando se logra la unión suprema del espíritu y el alma. Este éxtasis, esta celestial bienaventuranza, imposible de explicar con palabras o de ser concebida por medio de los pensamientos racional, fue descrito con sencillez por los rishis de la India. Aquel que sabe, sabe, y nadie más sabe. Puesto que Dios es, en verdad, el absoluto no manifestado, desea que todos sus devotos verdaderos sepan que son emanaciones de ese espíritu y que como tales se reúnan con su esencia pura de bienaventuranza, que es inmortal y siempre consciente. Por eso Jesús dijo: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. De manera gradual, a todos los devotos que adoran a Dios como la inteligencia manifestada de la creación, el poder que guía a las leyes, las fuerzas y las formas universales del cosmos, Él les enseña a adorarle mediante el despertar de la intuición del alma como el absoluto e inmanifestado, el espíritu. El vínculo que conecta lo manifestado con el inmanifestado es el Espíritu Santo, la sagrada vibración de Om. Y el modo de cruzar ese puente es mediante la comunión con la vibración del Espíritu Santo. Aquel que medita percibe en el estado de éxtasis espiritual que la vibración individual de su vida y de toda vida se ha creado a partir del Espíritu Santo cósmico, el cual es inherente la inteligencia crística, reflejo de Dios, que a su vez eleva la conciencia hasta alcanzar el espíritu trascendental. Así pues, adorar verdaderamente a Dios consiste en adorarle como espíritu trascendente, tanto en la naturaleza como más allá de la naturaleza, en adorar la sustancia y su presencia en los fenómenos ilusorios originados a partir de dicha sustancia, en adorar el océano de Dios con sus ilusorias olas de creación, y luego experimentar a Dios solo como espíritu, la única sustancia existente, la verdad, la bienaventuranza, exenta de toda manifestación ilusoria. El devoto que persevera en el sendero espiritual ahonda en la comprensión de que Dios es espíritu, el absoluto inmanifestado, y llega a conocer la verdad que afirma que Dios es la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada dicha, exenta del engaño del cosmos material. Es entonces cuando el devoto, al volverse uno con el espíritu, alcanza la liberación. Solo adorando a Dios y su presencia en la naturaleza, y luego adorando a Dios como espíritu inmanifestado, por medio de la unión del alma con el espíritu, alcanza el devoto el estado definitivo de emancipación, del cual ya no hay posibilidad de caer. Ante el fulgor deslumbrante del sol, uno puede cerrar los ojos y crear una sensación de penumbra en la cual vivir y moverse. Sin embargo, al abrir los ojos, la oscuridad desaparece. De modo similar, el hecho de percibir la materia como realidad permanente de la existencia se debe a que el hombre ha cerrado el ojo de la sabiduría por medio del cual es posible percibir a Dios. Cuando ese ojo de la sabiduría se abre, se desvanece la conciencia de la relatividad de los pares de opuestos, nacimiento y muerte, placer y dolor, bien y mal, y el espíritu, cuya esencia es el siempre existente, siempre consciente y eternamente renovado gozo. Se percibe como la única sustancia existente. Entonces, el devoto se percata de que toda la creación, con los males que le acompañan, es una manifestación de la ilusión cósmica, que su oscuridad y sus terrores se crearon al haber cerrado los ojos debido a la ignorancia espiritual y no a causa de la ausencia de la luz de Dios, la cual es omnipresente y por lo tanto se halla presente siempre. Aprende a adorar a Dios en el templo del Samadhi, la comunión suprema, en el estado de comunión divina. La penetrante oscuridad del cosmos se desvanece.
como una inexistente ilusión, al abrirse el ojo de la sabiduría ante la luz de la única verdad que existe, el Espíritu, el Absoluto, eternamente bienaventurado. Fin del discurso 18. Gracias por escuchar.